Como consecuencia de un crimen no resuelto, las vidas de Mabel, Eva y Victoria se conectan cada vez más. Las mentiras y los oscuros pasados que esconden terminan arriesgando su futuro e integridad. Ese es el argumento de La Sustituta, la serie de misterio e intriga basada en una idea original del legendario libretista Julio Jiménez, que fue producida por Estudios RCN y se estrenó recientemente en ViX. Actúan Julián Román, Geraldine Civic, Rami Herrera, Catherine Vélez y Mayida Isa en el rol de Eva. Nuestra productora Dianita Huérfano habló con ella en nuestros estudios de Bogotá. Aquí está esa charla. Berta Ríos ingresó a esta clínica diagnosticada con una esquizofrenia catatónica que la mantenía en total mutismo. Hola Maggi, bienvenida siempre a esta que es tu casa, tenemos que hablar. ¿Cómo estás? Gracias por hacerme sentir como en casa siempre. Gracias, feliz, celebrando. Maggi, esta personaje permite ver lo versátil que eres como actriz porque te deja viajar por este mundo del misterio. ¿Cómo te sentiste tú cuando te contaron la historia y dijiste, ¡ah! Ahora voy a ser también parte de este mundo? Feliz. Primero porque pues, Julio Jiménez significa mucho para la historia de la televisión de este país, entonces poder estar en una historia de Julio para mí significa mucho, por mi historia con mi abuela, bueno, por una cantidad de cosas. Me dio susto al principio, dije, ok, tengo que dar la talla, el personaje es muy exigente, empecé a estudiar bastante y muy acompañada, tuve que buscar muchas personas que me dieran, que me orientaran, que me ayudaran como a entender el cerebro humano y bueno, el género del suspenso no lo tenía que estudiar mucho porque soy súper fan. Me encanta el thriller psicológico y el suspenso, soy fiel televidente de ese género, entonces me sentía muy cómoda y muy feliz de poder navegar ahí. Es muy rico como actriz, el personaje es tremendamente retador, me exigió mucho y me puso retos que tal vez yo nunca había asumido de esa manera en otros personajes. Acabas de decir algo que siento maravilloso tocar y es el tema de estudiar el cerebro, porque estamos más abiertos en este momento de la vida, en el mundo, a las enfermedades mentales, a los procesos que hay y como que no entendemos la magnitud de lo que pasa acá arriba, ¿no? Y lo que podemos lograr y no lograr a través del cerebro. ¿Cómo fue para ti ese entrenamiento? Tremendamente revelador. Es impresionante que nosotros desconozcamos tanto de algo que nos define, que es el funcionamiento de nuestro cerebro. Decía yo en una entrevista que ni siquiera sabemos que cuando nosotros nacemos tenemos desarrollado solo el 25% de nuestro cerebro. O sea que podríamos, de ese 25% hasta que llegamos a nuestro 100%, que nunca logramos llegar los seres humanos, podríamos realmente hacer maravillas con nuestra forma de ver la vida y de vivir la vida. Somos el único ser vivo que nace con el cerebro tan poco desarrollado, ni siquiera los miquitos, porque ellos tienen el cerebro desarrollado un 50, un 70% cuando nacen. Entonces imagínate la capacidad que tiene un ser humano de transformación, de formación, no todo es heredado y desconocemos mucho los procesos de la mente y tal vez deberíamos adentrarnos un poquito más en esos temas. Después de la pandemia hemos hablado mucho de salud mental, pero nunca muy profundamente y es muy importante entenderlo y creo que seríamos mucho más solidarios, mucho más compasivos con las situaciones y los procesos de los demás. Creo que Berta Ríos escapó por su propia voluntad. Estudios RCN está haciendo este tipo de producciones que nos podemos devorar fácil, ¿no? Que como que las queremos ver y las queremos terminar rápido por lo ambiciosas que son. ¿Cómo te sentiste tú cuando supiste que venían de la mano de esta producción tan grande? Feliz. Es un verdadero privilegio que además esta sea la primera alianza de ViX con RCN en Colombia para hacer algo de ficción y que además sea con un maestro de maestros como él es Julio Jiménez y su equipo de escritores que es increíble, Iván Martínez y Pedro Miguel Rosso que hizo la versión para televisión. Es un privilegio, también es una responsabilidad porque uno tiene que trabajar para lograr dibujar ese universo. Ese universo no es tan fácil de dibujar. Y tiene este personaje tiene muchas capas, muchas aristas, muchas facetas, muchos cambios. La historia tiene giros inesperados todo el tiempo, entonces realmente el tejido que hicimos en La Sustituta es un tejido muy virtuoso, muy complicado y de muchos detalles. Precisamente estuviste acompañada de un elenco maravilloso y fue como unir toda la orquesta para que la sinfonía suene perfecto. ¿Cómo te ayuda a ti en tu personaje estar acompañada de este elenco? Pues eso fue básico, fundamental para poder contar la historia, porque estos personajes de La Sustituta están escritos de una manera que te exigen una
un nivel de entrega emocional, mental y una cajita de herramientas, que yo siempre hablo de mi cajita de herramientas, y una caja de herramientas como actor bastante nutrida. Entonces creo que el elenco era clave para poder contar esta historia, tener actores dispuestos a vivir la escena de esa manera tan generosa, tener actores dispuestos a navegar por esas emociones tan profundas, a ver el lado oscuro y también el luminoso, pero es más incómodo el oscuro, entonces poder navegar ahí es fundamental. Estoy muy bien acompañada, me siento muy afortunada de la historia que tenemos y de haberla podido contar con mis compañeros que son grandes actores. ¿Por qué no quiere hablar de su pasado? Pensé que no íbamos a hablar de nuestra vida privada. ¿Qué cree? ¿Que me puede engañar como engañó a sus otros patrones? Yo no la voy a echar. Usted va a renunciar cuando no aguante más. Maggie, finalmente, ¿cómo percibes el hecho? Ya mencionaste a Julio Peró, de que estemos rescatando esas historias que estaban guardadas de un género que es tan necesario porque no lo exploramos mucho en nuestro país, y la posibilidad, ahora que audiovisualmente hemos evolucionado tanto, de darle, enriquecer esas historias, ¿no? Sí. Porque el misterio y la intriga funcionan mucho audiovisualmente, si hacemos efectos de sonido, si oscurecemos zonas, entonces poder rescatar esas historias que estaban ahí, guardadas. A mí me parece precioso poder contar una historia de Julio Jiménez y que la vea el mundo entero, porque Julio es un personaje muy importante en el mundo de la televisión, ha sido súper transgresor. No sé si todos los que nos escuchan o nos ven saben que Julio fue el primero que se arriesgó en la historia de la televisión colombiana a ser una protagonista fuera de lo que pensábamos que era la protagonista, la primera protagonista mala, se saltaba todos los estándares de lo que podía ser o no una novela. Ha sido un personaje muy propositivo y que ha cambiado la televisión a lo largo de la historia en nuestro país. Se ha arriesgado a cosas siempre muy importantes, se ha arriesgado a tener sets. Por ejemplo, algo que es súper distintivo de Julio es, estamos casi todo el tiempo en una casa, pero esa casa tiene unas características súper específicas que no necesariamente tienen que ver con la realidad, pero que tú entras en esa convención fácilmente porque está muy bien contado. Para nosotros como actores es una delicia poder jugar en ese universo. Para los directores también fue increíble, para nuestro director de foto también, porque te permite cosas que la televisión normalmente no te permite hacer, ¿no? Aquí tenemos una cantidad de licencias, hay muchos juegos, hay muchas referencias, hay cosas importantes que se hicieron a nivel visual, a nivel de cámara, a nivel de luz, para poder contar esta historia. O sea, la historia no solamente es de los personajes y lo que les pasa, la historia está contada por cada detalle de vestuario, de maquillaje, de luces. Todo cuenta algo que después tiene un sentido. Entonces creo que en este juego, que termina siendo muy divertido para nosotros, va a ser muy divertido para el espectador. Maggie, gracias por contarnos todas estas cosas, por volver y sobre todo por dejar a nuestro país, porque ahora lo van a ver a través de ViX, entonces podemos darnos cuenta de lo que eres como actriz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti por siempre abrir los espacios y siempre hacer conversaciones amenas. Me podría quedar 3 horas más. Yo también. Y por favor, no se pierdan La Sustituta por ViX. Yo no la voy a echar. Usted va a renunciar cuando no aguante más. Vamos a ver quién es la última en decir jaque mate.